Yo quisiera hablar sobre Lucas capítulo 24 y el versículo 36 hasta el versículo 48 nos cuenta acerca de los discípulos estando dentro de la casa donde ellos estaban y habían llegado algunos de camino, los que habían ido camino a Emaús, como nos cuenta Lucas en los versículos anteriores, y que habían tenido un encuentro con el Señor resucitado ya en el camino. Ellos no le habían conocido, no se habían dado cuenta que era Jesús resucitado, pero cuando ellos llegaron a la casa, dice que el Señor partió el pan, lo bendijo y ellos ahí se dieron cuenta de que era el Señor. Entonces esa misma noche ellos volvieron a donde estaban reunidos los discípulos y había una especie de reunión allí donde estaban contando acerca de las cosas que habían ocurrido ese día, desde la mañana temprano. Desde cuando las mujeres habían ido al sepulcro para llevar las especias aromáticas y desde que habían visto la piedra removida, habían visto visión de ángeles que le decían que el Señor no estaba allí, que Él había resucitado. Y todos esos comentarios estaban en ese momento, en ese lugar. Algunos piensan en el aposento alto, otros creen que era una casa en Jerusalén donde estaban reunidos los discípulos. Y yo quisiera hablar acerca de una frase que el Señor le dio a Tomás. A Tomás le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Y el título que podemos dar hoy es: sean creyentes, sean creyentes. Nosotros muchas veces decimos: yo soy creyente. Hay personas en el mundo que dicen: yo soy muy creyente. Pero en realidad el Señor se estaba refiriendo a creer en el todo del Evangelio, desde el momento que fue entregado, de que padeció en la cruz, de que fue muerto y sepultado y que resucitó al tercer día. Sean creyentes. El hecho de la resurrección, si no es creída, es un evangelio que es creído de una forma incompleta. ¿Está bien? Entonces, sean creyentes es la frase de hoy. Quisiera leer como introducción una frase de un predicador, Charles Spurgeon, que dice así, hablando acerca de los discípulos: siguen siendo tan lentos de corazón y tan temerosos como siempre. Si están convencidos de que Jesús resucitó de entre los muertos, así debe ser. Si salen a anunciar su resurrección y a dar la vida por ella, pueden estar seguros de que su testimonio es verdadero, pues no son hombres que se dejen engañar fácilmente. Eran hombres como nosotros, necesitaban ser convencidos por un testimonio irrefutable de su resurrección. Desde entonces, declararon con valentía que su Señor crucificado había sido resucitado de entre los muertos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Estas personas, estos discípulos, que habían tomado ya algunas referencias y algunos testimonios de otros discípulos que le habían visto al Señor resucitado, y que a pesar de ello y de que ellos en forma general habían creído en la resurrección, cuando el Señor se presenta ante ellos, dice que ellos no lo podían creer. Dice que ellos todavía tenían algunas dudas. De hecho, uno de ellos que no estaba ese mismo domingo, todavía tenía dudas hasta poder ver al Señor y poder tocar sus manos, tocar su costado. Ese era Tomás. Ahora, lo que podemos apreciar en estos versículos que vamos a leer es una de las pruebas más contundentes de la resurrección que los discípulos hayan recibido. Es una de las pruebas más contundentes e irrefutables, porque el Señor se les aparece en ese primer día de la semana, ese primer domingo de la iglesia, y les da el testimonio, y le va a dar dos testimonios. El primero es un testimonio físico de su resurrección, y el segundo es un testimonio profético acerca de su resurrección. Los dos testimonios son los que convencen a estos hombres para que ellos luego puedan salir al mundo y proclamar el Evangelio sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Sabe que cuando Pablo habla con
las personas que estaban en Atenas, en Grecia. Dice que ellos le escuchaban, pero cuando él llegó al tema de la resurrección de los muertos, dice que ellos no le creyeron y se rieron de él. Y hoy en día, cuando predicamos el Evangelio, hay algunas personas que predican acerca del amor de Dios, acerca del amor de Cristo, acerca de que Cristo fue un buen hombre, acerca de que Cristo hizo muchos milagros, acerca de que Cristo fue a la cruz y murió y fue sepultado, pero cuando llegamos a la resurrección, hay muchos que nos tratan de locos. ¿Qué es eso de la resurrección? Entonces estos hombres tenían que ser convencidos con estas pruebas irrefutables para que ellos sean aquellos que iban a proclamar el Evangelio con el testimonio de la resurrección de Cristo. Ahora, ellos estaban reunidos en esta casa y de repente se aparece en medio de ellos Jesús. Imagínense, nosotros estamos acá, estamos escuchando una predicación o cantando alabanzas y de repente, de un momento para el otro, la puerta está cerrada, no hay lugar para entrar, a menos que sea por la puerta, por alguna ventana, pero Jesús se pone en medio nuestro, se para acá al lado. ¿Qué pensaríamos nosotros? Y eso es lo que los discípulos habían experimentado esa noche. Esa noche como esta noche, como puede ser esta noche, un primer día de la semana. Lo primero que vemos entonces son que Jesús les muestra las evidencias físicas de su resurrección. Vamos a leer el versículo 36 hasta el versículo 48. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que los que habían visto a Jesús resucitado les contaron a aquellos que todavía no le habían visto. Mientras hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hasta ahí vamos a leer. Pero lo primero que vemos son la muestra de esas evidencias físicas. El Señor se aparece delante de ellos, pero es interesante porque el versículo 36 dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas. El tema de conversación en ese momento, en esa noche, era el Señor, no había otro tema de conversación. Y obviamente, como recién dije, el tema de conversación era: el Señor ha resucitado. Ahí Pedro nos dice que él le vio, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Vemos a las mujeres también y escuchamos su testimonio. Algunas de ellas tuvieron ese privilegio de ser las primeras en ver a Cristo resucitado. Y entonces ellos dicen que creyeron a la palabra de Pedro, creyeron a la palabra de las mujeres, pero todavía no estaban completamente convencidos. Faltaba un poco para que ellos realmente estén convencidos y persuadidos de que Cristo había resucitado. Entonces el tema de conversación era el Señor. Y el tema de conversación era el Señor aún antes de que ellos vieran a Cristo resucitado. Porque seguramente habrá sido el tema de conversación esos 3 días. Desde que Cristo fue capturado, cuando Cristo fue al Sanedrín, cuando Cristo fue castigado, cuando Cristo
fue a la cruz por nuestros pecados y cuando Él fue sepultado, y mientras tanto esos días, el tema de conversación, ¿saben cuál era? No era el partido de fútbol. El tema de conversación no era el clima en ese lugar. No decían hace mucho frío, hace mucho calor, ojalá que llueva. El tema de conversación no era la economía de la casa. El tema de conversación era el Señor. Quisiera decirles que si bien es muy difícil que nosotros estemos todo el día hablando del Señor y nuestro tema de conversación sea el Señor Jesús todo el tiempo, todo el día, es interesante y es notable que cuando Dios ocupa el mayor tiempo en nuestra conversación, es muy probable que nosotros podamos contemplarle así como ellos le pudieron contemplar. Ellos estaban hablando del Señor, su tema de conversación era el Señor en la mesa, y entonces ellos fueron premiados ¿con qué? Con la aparición del Señor. Yo no estoy diciendo que si nosotros hablamos del Señor todo el día y tenemos ese tema de conversación en nuestras casas, en nuestra mesa, cuando estamos comiendo, el Señor de repente se va a aparecer físicamente. Eso no va a ocurrir. Pero hay un predicador que dijo que ellos estaban hablando del Señor y el Señor se les apareció. Y él dijo, y les animó a la congregación, sea vuestro tema de conversación el Señor, y el Señor aparecerá. ¿A qué se está refiriendo con eso? Es que el Señor va a aparecer de nuevo. Tenemos la esperanza de que Cristo va a volver por su iglesia. Y qué hermoso sería que nosotros tengamos ese tema de conversación, que nosotros podamos vivir a la luz de la venida de Cristo. O hablando acerca de las Escrituras y que el Señor venga en ese momento. Seamos premiados, recompensados de esa forma. Ahora saben que nosotros muchas veces tenemos la información de cuánto tiempo podemos estar o estamos en nuestro celular. ¿Han visto eso? Yo ayer me puse a ver cuánto tiempo por día de promedio tengo la pantalla encendida, porque dice pantalla encendida tanto tiempo. ¿Cuántas horas piensan que está encendida la pantalla del celular? A mí me tocó 4 horas 47 minutos, casi 5 horas. Obviamente no todo ese tiempo estoy jugando a los videitos, ¿no? No todo ese tiempo estoy mirando videos, pero muchas veces gastamos mucho tiempo en el celular haciendo cosas que no son productivas realmente, espiritualmente. Muchas veces tenemos el celular como Biblia y por ahí dentro de esas 4 horas y 47 minutos estamos leyendo la Biblia. Pero ¿cuánto tiempo estamos en comunión con el Señor o pensando en el Señor? No tenemos registro. ¿Han hecho un registro de cuánto tiempo pasan en la lectura y en la oración? Cuando se sientan a la mañana a leer la Biblia, sea que tienen la Biblia en papel o tienen el celular, y se fijan y empiezan a las 7 de la mañana. Y cuando terminan de orar, se dan cuenta que son las 7:30. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Media hora en lectura y oración. Muy bien. De repente, al otro día, se encontraron que eran las 7 de la mañana y terminaron a las 7:45. Y ya tenían que salir corriendo para el trabajo o hacer algunas compras porque se les pasó el tiempo en comunión rápido. Qué lindo eso. Qué lindo tener la referencia del tiempo que estamos con el Señor. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos vivir en la presencia de nuestro Señor. No vamos a estar hablando todo el día de Cristo, puede ser. No vamos a estar hablando de versículos bíblicos todo el día. Pero el profeta Elías, ¿saben lo que dijo? Cuando él se presentó, dijo, yo soy el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Él vivía en la presencia del Señor. Nosotros debemos tener esa mente donde siempre estamos pensando en Dios. Esa mente donde siempre nuestros pensamientos están involucrados o están sumergidos en el Señor, en Dios, en las cosas espirituales. Ellos estaban hablando del Señor. Ese era el tema de conversación esa noche. Ese era el tema de conversación. Ahora, el Señor se aparece y se puso en medio de ellos. Dice, versículo 36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Primeras palabras que le dice el Señor
a ellos, a los discípulos, es paz a vosotros. Esta es una frase que era muy popular en ese tiempo, era muy, muy conocida. Era el shalom, ¿no? ¿Han escuchado de eso? Eso era costumbre. Todos saludaban de esa forma. Y eso era tratar de decirle a las personas que les vaya bien, que estén en paz, que tengan un buen día. Nosotros tenemos frases parecidas. Tenemos frases como, por ejemplo, que Dios te bendiga, ¿no? Esa es una frase que podemos decir. Que Dios te bendiga. Realmente lo decimos de corazón. Cuando encontramos con personas, que Dios te bendiga, que sea bendición para tu día hoy. O también a algunos les podemos decir, que te vaya bien. Que te vaya bien. Cuando lo saludamos y se va esa persona. Que tengas un buen día. Frases normales, frases populares. Esa era una frase popular. Le dijo, paz a vosotros. Pero él tenía toda la autoridad para decir esta frase. No era una frase vacía. No era una frase popular solamente por decir. No era un saludo de compromiso. Tengo que saludar. Bueno, ¿qué digo? Paz a vosotros. No, él tenía toda la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque por su sacrificio en la cruz, él podía decir paz a vosotros porque nos había dado, ¿qué? La paz, primero la paz con Dios. La paz con Dios, que es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenés paz para con Dios. Pero también nos ha dado la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento fue lograda para los creyentes por medio del sacrificio de Cristo y de su resurrección. Entonces, cuando él dice esa frase, no era una frase vacía. Era una frase que les podía traer paz a ellos, si ellos realmente confiaban en el Señor. Ahora, la reacción de los presentes, de los discípulos, fue completamente contraria a la que el Señor les estaba saludando. ¿Por qué? Él les dijo, paz a vosotros. Y ellos no dijeron, Señor, ahora podemos tener paz porque tú estás con nosotros acá, resucitado. Ahora sí que podemos estar en paz. Tenemos la paz con Dios y tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Estamos tranquilos. Fíjense lo que pasó. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, y Lucas utiliza dos vocablos para materializar lo que ellos sentían en ese momento, pensaban que veían espíritu. Claro, no era algo usual que una persona física se presente y se materialice en medio de ellos, y ellos decían, bueno, las puertas están cerradas por miedo a los judíos, ¿por dónde entró? Entonces ellos pensaban que en realidad lo que estaban viendo era una visión de un espíritu o de un fantasma, o una visión de un Cristo espiritual, no resucitado de forma carnal, corporal. Entonces esto causó tal impacto en ellos que en vez de tener paz, ellos tenían más turbación, tenían espanto y terror. Nosotros no hemos visto en nuestra vida seguramente un ángel. ¿Alguien ha visto un ángel? Ahí ya veo que alguien levanta la mano y vamos todos a preguntarle cómo fue. ¿Alguien ha visto un fantasma? Espero que no. ¿Alguien ha visto un espíritu? No. Hay algunas personas que dicen que han visto espíritu. Hay algunas personas que trabajan en fábricas, en depósitos, y que tienen cámaras, y que dicen, yo he escuchado, que dicen que de repente a tal hora pasa una sombra, pasa algo que es un fantasma, un espíritu. No sé si eso es verdad o no, quizás es un demonio lo que han visto. Pero nosotros no hemos visto nada parecido, nada igual. Pero es impactante, sería impactante de poder ver a alguien que se aparece de la nada delante de nosotros. Sería terrible, aunque así fuera el Señor Jesucristo. Y entonces ellos estaban espantados y atemorizados, porque pensaban que había el espíritu, pero el Señor tuvo que tratar con sus corazones y con sus mentes, porque ellos no pensaban que estaban viendo a Jesús que ellos conocían resucitado en cuerpo. Ellos pensaban que estaban viendo un espíritu, un fantasma. Y probablemente el impacto de esto haya sido mucho mayor
que cuando ellos le vieron, ¿se acuerdan dónde? Que ellos clamaron, ¡es un fantasma! ¿Se acuerdan cuándo fue? Cuando el Señor se apareció a ellos caminando por el mar, por el agua. Y ellos no lo reconocieron y dijeron, es un fantasma. Y tuvieron temor. Esta aparición fue más terrorífica para ellos que aquella. Y ellos estaban pensando que veían un espíritu, no veían al Señor. Ahora, ¿cómo es que el Señor trata con ellos? Y es ahí donde Él les da estas evidencias físicas para tratar con sus mentes, primeramente, y con sus corazones, luego, con sus emociones. Fíjense versículo 38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y acá es importante que el Señor está diciendo que vienen a ellos estos pensamientos. ¿Qué pensamientos? Pensamientos de que en realidad Él no era un cuerpo, Él no era Cristo resucitado, sino que era un espíritu, que era un ser inmaterial. Esto era peligroso para la doctrina. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces el Señor le dice, ¿por qué están turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. La primera evidencia física para disipar las dudas y los pensamientos erróneos es que Él les mostró sus manos y sus pies. Y podemos pensar que si nosotros tuviéramos la visión de un ángel, como en el Antiguo Testamento había personas que vieron ángeles, o en el Nuevo Testamento algunos también vieron ángeles, que nosotros si lo veríamos nos daríamos cuenta, esto es un ángel. ¿Por qué? Porque no es igual a una persona. Nos damos cuenta cuando estamos delante de una persona, de un cuerpo, pero no nos damos cuenta y nos llamaría mucho la atención cuando veríamos un ángel o un espíritu. Es distinto, o por lo menos eso es lo que pensamos, ¿no? Pensamos que es algo distinto. Ahora, Él le dijo, mirad. O sea, lo primero que Él tocó para que ellos pudieran entender que Él estaba resucitado era su vista, su visión. Luego les invitó también a usar su tacto, de palparle, de tocarle. Y al final usó su razonamiento, cuando ellos le trajeron comida y Él comió como un cuerpo y no como un espíritu. Ahora, esta fue la primera evidencia física. Y era importante porque no era lo mismo pensar que era un espíritu a que fuera el mismo cuerpo de Jesús resucitado. Fíjense en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 22 al 25. Romanos 4, 22 al 25 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham fue contada por justicia, le creyó a Dios. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado por nuestras transgresiones? ¿El espíritu o el cuerpo? El cuerpo del Señor. Él sangró, tenía dolor. No hay ninguna duda que era el cuerpo de Cristo, cuerpo humano. ¿Y qué dice después? Y resucitado para nuestra justificación. O sea, el mismo cuerpo que fue crucificado y que sufrió y padeció por nosotros, es el mismo cuerpo que fue resucitado, levemente o mayormente transformado, porque ahora no tenía las mismas limitaciones que tiene nuestro cuerpo, que tenía su cuerpo cuando Él fue a la cruz. Ahora, ¿por qué es importante entender y por qué ellos tenían que entender que no era un espíritu, no era un ángel, sino que era el cuerpo de Cristo resucitado? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová, los líderes de los testigos de Jehová enseñan que Cristo fue resucitado en espíritu, o sea, su resurrección se trató de una resurrección espiritual, no de cuerpo.
¿Y qué pasó con el cuerpo? La tumba estaba vacía, no se encontró su cuerpo. ¿Qué pasó con él? Bueno, eso, lo que ellos dicen es que el cuerpo humano de carne que Jesucristo entregó para siempre como sacrificio en rescate fue destruido por el poder de Dios. ¿Y de dónde sacan eso ellos? No hay ninguna referencia en la Biblia que diga eso. Ahora, ellos van en contra de su propia Biblia, que tiene estos mismos versículos que nosotros estamos leyendo, y están diciendo que Cristo resucitó, pero resucitó su espíritu, y que su cuerpo fue, luego de haber padecido, fue completamente destruido por el poder de Dios. Esto es una elucubración, una imaginación de los hombres. Eso es lo que ellos dicen, eso es lo que ellos proclaman. Ahora, ¿qué pasaría si eso fuera realmente cierto? Bueno, si eso fuera cierto, entonces las declaraciones de Jesús en Lucas capítulo 24 que hemos estado leyendo habrían sido una vulgar mentira. Porque Jesús les estaba mostrando ¿qué cosa? Les estaba demostrando que Él era un cuerpo, su cuerpo resucitado. Y cuando Cristo le invitó a tocar su carne y sus huesos y que ellos pudieran contemplar que era un cuerpo, eso hubiera sido solamente una astuta estrategia para engañarlos. O sea, sería un mentiroso. Sería un mentiroso. Y eso sabemos que no es así. Ahora, por eso Jesús trató con ellos y les dijo: miren, soy un cuerpo. Soy un cuerpo. Estoy resucitado. Pero dice versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Palpad y ved. La segunda de estas referencias a las evidencias físicas es que Él le dijo: tocad, palpad, acérquense, tóquenme. Porque quizás sus vistas les van a traer alguna duda, pero no quiero que tengan duda de que Cristo ha resucitado. Entonces acérquense y toquen mis manos y toquen mis pies. Y esto tenía un sentido, varios sentidos. Pero ellos debían tocar, les invitó a tocar para que ellos pudieran comprobar que era un cuerpo, primero. Que era un cuerpo físico, que era un cuerpo material, pero además dice que toquen sus manos y sus pies, y eso significaba que ellos iban a tocar, así como Tomás, una semana después, iban a tocar, ¿qué cosa? Las cicatrices de sus clavos, de los clavos que habían clavado sus manos y sus pies. Eso era un testimonio para ellos. El hecho de que pudieran tocar esas cicatrices, esas manos y esos pies, iban a ser un testimonio claro de que este era el mismo cuerpo que había ido a la cruz y que había sido sepultado y que luego de 3 días había resucitado por el poder de Dios. Es maravilloso considerar que el cuerpo resucitado de Jesús retiene todavía las heridas, aún en el cielo, retiene todavía las heridas que sufrió por nosotros en la cruz. Esto es impresionante, hermanos. Saben que Apocalipsis 1, 6 y 7 dice que mirarán ¿a qué? Al que traspasaron las naciones. Todavía cuando en el futuro las naciones se encuentren delante de Dios, pero esta vez para ir a su destino eterno en el infierno, ellos saben lo que van a contemplar: al que le traspasaron las heridas. Pero un comentarista dijo que hay algunas razones posibles para que Cristo le haya mostrado y les haya dicho: tocad las manos y los pies, las heridas. Y estas son algunas. Primero, para exhibir las heridas a sus discípulos, para que ellos pudieran saber que era el mismo Jesús. Ellos habían visto cómo le habían clavado. Ellos habían visto en la cruz al Señor clavado con esos clavos, y cuando ellos tocaron esas heridas, ellos se dieron cuenta: este es el cuerpo del Señor resucitado. Pero también para ser el objeto de admiración eterna de los ángeles. Los ángeles que tratan de contemplar y de mirar, ¿qué cosa? Estas cosas que son la salvación, el plan de salvación para los hombres. ¿Y cómo lo harán? Mirando esas marcas, mirando esos clavos, esas cicatrices.
en los cielos. Pero también va a ser para servir como defensa de su perpetua intercesión por nosotros. Fíjense en Romanos capítulo 8. Estas marcas van a ser la evidencia como defensa de su perpetua intercesión por nosotros, por los creyentes. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué dice acá? Cristo murió y resucitó, el que también intercede por nosotros. Y esas marcas son la evidencia de que este fue el mismo que fue a la cruz, que murió, resucitó y que ahora está en el cielo intercediendo por nosotros cuando viene el acusador de nuestras almas. ¿Quién acusará? Cristo es el que murió y también resucitó. Ahora, algunas veces hemos visto, no sé si han visto ustedes, videos generados por inteligencia artificial. Eso está hoy en día, es muy común, ¿no? Muchos están pensando, ¿esto es verdad o es inteligencia artificial? Algunos de nosotros fuimos engañados hace un tiempo porque veíamos a unos chanchitos saltando arriba de una cama elástica. Y yo decía, wow, qué bárbaro eso. Y uno de mis hijos me dijo, esa es inteligencia artificial, papá. Caí en la trampa. ¿Y qué quiero decir con esto? No tiene que ver con el tema, pero sí el tema de que hay unos videos de personas que están entrando al cielo y de que son recibidos por el Señor Jesús y de que el Señor, ¿qué hace? Los abraza y es re tierno, ¿no? Es hermoso. Como personas creyentes, algunos no creyentes, porque a veces es generado por no creyentes y piensan que si mueren van a ir todos al cielo y Jesús los va a recibir. Vi uno muy triste, la verdad, del Papa, también con el Señor Jesús, con la representación de Cristo, y que lo recibe al Papa, ¿no? Y que inclusive se ríen entre ellos, realmente muy triste. Pero hablando acerca de estos videos de recibir un abrazo del Señor, ¿cómo piensan que vamos a ser recibidos los creyentes en el cielo cuando entremos a su presencia? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Un abrazo del Señor? Ojalá, sí, sería hermoso. Sería hermoso, se me pone la piel de gallina de pensar en ese momento cuando estemos en la presencia de Cristo y Él nos pueda recibir y poder verle como los discípulos y un abrazo, ¿no? Quizás entraríamos en llanto en ese momento. Qué lindo es todo eso, ¿no? Ahora, ¿realmente la Biblia habla acerca de un abrazo cuando lleguemos al cielo? O quizás lo que veamos y lo que toquemos primero sea ¿qué cosa? Esas marcas en sus manos y esas marcas en sus pies. Al igual que los discípulos. El Señor no les dio un abrazo a los discípulos. No les dijo, soy un cuerpo resucitado, vengan y les doy un abrazo. ¿Saben lo que dijo? Miren, acá están las marcas, tóquenlas. Y ven que un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo, pero tampoco tiene las marcas de los clavos. Es interesante eso. Las evidencias físicas concluyen con un refrigerio. ¿Se acuerdan lo que le dije? Él trató también su razonamiento. Un cuerpo necesita comida, un espíritu no necesita comida. Dios no necesita comer, porque Dios es espíritu, ¿cierto? Pero Cristo podía comer, no era que necesitaba comer, pero podía comer porque Él era un cuerpo resucitado. Fíjense, versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Dice que ellos de gozo todavía no lo podían creer. ¿Qué piensan ustedes? Si Cristo se aparece corporalmente y les muestra sus manos y sus pies y les dice, vení, tocá, acá están las marcas, tocame, y ustedes pueden palpar, y dicen, es el Señor. Y ustedes estarían completamente convencidos de que Cristo resucitó. No necesitamos eso para estar convencidos.
Pero ¿qué fue lo que pasó con ellos cuando tocaron sus manos y sus pies? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que de gozo no lo creían y estaban maravillados. Ellos pensaban, esto es tan bueno que no puede ser cierto. ¿Han visto o han escuchado esa frase, pellizcame porque no lo creo? No puede ser, estoy soñando. Ellos pensaban que estaban soñando. No puede ser cierto, es tan bueno esto. Sin embargo, el Señor les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le trajeron un poco de pescado y un panal de miel, y el Señor los comió. Y eso fue la última evidencia física que ellos recibieron para estar completamente convencidos, este es el Señor. Quizás hasta por la forma de comer, la forma de tomar los alimentos. Dice que los otros dos discípulos que iban camino a Emaús le conocieron cuando Él partió el pan. ¿Por qué? Porque esa era la forma. Ellos le conocieron, pero Él lo comió. Y ellos ahí comprendieron que este era el Cristo resucitado. Jesús estaba vivo. Jesús estaba vivo. Todos hemos experimentado recibir buenas noticias cuando esperábamos malas noticias y nuestro primer reflejo es, esto es demasiado bueno para ser verdad, y eso era lo que ellos estaban pensando en ese momento. Pero Cristo quería disipar todas las dudas y para eso lo que hizo fue darle las evidencias proféticas. No solamente las evidencias físicas. Nosotros diríamos, yo quiero las evidencias físicas porque esas son las que me van a dar completamente la certeza de que Cristo resucitó. Bueno, ellos todavía no estaban completamente convencidos y el Señor entonces le dijo que, ¿se acuerdan los que yo les hablé aún cuando estaba con vosotros? Fíjense el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y la primera evidencia profética que el Señor les da no es la del Antiguo Testamento, de lo cual hay muchas ahí y ahora vamos a ver algunas de ellas. Pero la primera referencia que les da es la profecía que Él les habló a ellos cuando estaban con Él todavía. En el Evangelio de Mateo, hemos visto el Evangelio de Mateo a través de los años y hay por lo menos tres referencias, donde el Señor les dice, es necesario que sea entregado a los judíos y que padezca mucho de ellos y que muera y que sea sepultado y resucite al tercer día. Él les dijo esas cosas. Se lo dijo al menos 3 veces en su ministerio y probablemente se lo haya dicho más veces. Pero ellos todavía no habían entrado en ese conocimiento, en ese entendimiento. Dice, esto fue exactamente lo que yo les dije. Y ellos no podían decir que no lo sabían, porque el Señor se los había dicho ya 3 veces. O que el Señor no les había avisado, ellos no tenían excusa para decirlo. Sin embargo, parece no haber calado profundamente en sus corazones y en sus mentes, de tal forma que ellos pudieran confiar completamente en esas palabras y que la resurrección no los tome a ellos por sorpresa, como les había tomado por sorpresa cuando le vieron. Si ellos hubieran realmente confiado en las palabras del Señor, en su profecía, cuando Él estaba vivo, cuando ellos le veían, ellos hubieran dicho, estas son las profecías. Jesús dijo que iba a morir, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día, y eso fue lo que ocurrió. Y entonces confiamos plenamente que esto es así, porque Cristo ya nos dijo esto antes. Pero, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos pasa exactamente lo mismo que a los discípulos? Que el Señor nos dice una cosa, vez tras vez en las Escrituras, no hagas esto porque te va a pasar esto, o hacé esto y te va a pasar esto. Y nosotros, aunque lo leemos y decimos creerlo, cuando llegamos a ese momento, realmente flaqueamos en la fe. Los discípulos estaban flaqueando en la fe. No estaban realmente confiados en lo que Cristo les había dicho. Pero el Señor también les tocó las profecías del Antiguo Testamento. Le dijo, versículo 45, dice,
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Acá hablando acerca de las profecías del Antiguo Testamento. Primero sus propias profecías se cumplieron, pero luego las profecías del Antiguo Testamento también se cumplieron acerca de él. Yo quisiera leer un comentario del pastor MacArthur que habla acerca de estas profecías. Dice, el evangelismo de los discípulos debía basarse en la Biblia, no en algo que ellos elucubraron o que pensaron en sus mentes, en la Biblia, por lo cual ellos necesitaban una comprensión clara de las Escrituras relacionadas con Cristo. El Antiguo Testamento prometió que el Mesías vendría a través del linaje de Abraham, y eso fue lo que ocurrió. Él era descendiente de Abraham y de la tribu de Judá, y eso fue lo que ocurrió. Fue un descendiente de la tribu de Judá y también del linaje de David. Y él justamente estaba en la línea sucesora de los reyes de Israel por parte del rey David. También predijo el Antiguo Testamento que nacería de una virgen. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Nació de una virgen. Miqueas 5:2 dice que nacería en Belén. ¿Y dónde nació el Señor? En Belén. Que sería traicionado por un amigo cercano y de confianza. ¿Por quién fue traicionado? Por uno de los suyos. Sería golpeado, escupido y le arrancarían la barba. Miren el detalle que tenían las profecías acerca de Cristo. Y eso fue justamente lo que ocurrió. Que los soldados se jugarían o se sortearían su ropa. Y eso fue lo que ocurrió. Que sería crucificado, Salmos 22 habla de eso, que sería traspasado con una lanza. Zacarías 12:10, lo hemos leído al principio. Su muerte sería una muerte vicaria, o sea, por nosotros, Isaías 53. Que resucitaría de entre los muertos, Isaías 53:10 habla acerca de que luego de haber padecido, verá linaje y vivirá por largos días. El Cristo de la historia evangélica no se inventó a sí mismo, ni es una invención de algunas personas del primer siglo, como algunos quieren creer o decir. No es un invento humano la resurrección de Cristo, el cristianismo. Es el cumplimiento inequívoco de la profecía divina. Ahora, nosotros tenemos algunas evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos de la resurrección de Cristo? Las evidencias proféticas. Cristo dijo que iba a pasar y pasó. Las escrituras del Antiguo Testamento decían que eso iba a pasar y pasó. ¿Qué más necesidad tenemos? Bueno, tenemos a aquellos testigos que de primera mano recibieron las evidencias físicas también y las tenemos escritas en el Nuevo Testamento. Tenemos todas las evidencias, hermanos, para no ser incrédulos, sino para ser creyentes. Si hay alguna duda, si hay alguna mínima duda de que Cristo ha resucitado en cuerpo y que hoy en día está a la diestra del Padre, esa duda debe ser totalmente disipada. ¿Pero por qué? Porque estos discípulos debían estar completamente convencidos de la resurrección, pues esta era una parte sustancial del Evangelio de salvación. Debían estar completamente convencidos porque esto formaba parte del Evangelio de salvación. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo dice, esto es lo que recibí, que el Señor Jesús fue entregado y fue muerto conforme a las Escrituras, y que resucitó, fue sepultado y resucitó también conforme a las Escrituras. La parte de la resurrección formaba parte del Evangelio. Pero ellos debían estar completamente convencidos de la resurrección, pues tenían que testificar sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Si ellos no estaban convencidos de la resurrección, ellos no podían predicar acerca del arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense en el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros me sois testigos de estas cosas. Si ustedes no son testigos de que Cristo está resucitado, entonces no pueden predicar nada.
No pueden predicar nada. Y por último, debían estar completamente convencidos de la resurrección para vivir sus vidas a la luz de la esperanza que significaba para ellos y aún para nosotros. Que Cristo fue las primicias, como escuchamos hoy a la mañana, que Cristo fue el primero de esta resurrección y que nosotros tenemos esa esperanza. Nosotros no vamos a vivir eternamente los creyentes simplemente en un espíritu, ahí por los aires, como algunos creen, sino que vamos a vivir corporalmente con un cuerpo transformado, resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Si esto no fuera así, no tenemos esperanza. No tenemos esperanza. Ahora, quisiera cerrar con esto, si me permiten. Esta semana tuve una charla con una persona hablando acerca de los libros apócrifos. ¿Saben lo que son los libros apócrifos? Aquellos libros, y sobre todo del Nuevo Testamento, que fueron escritos, pero que no son canónicos, o sea, no son inspiración divina. Y esta persona me dijo, ¿crees en los apócrifos, sí o no? Yo le dije, no. Y le dije, no, porque no reflejan la realidad. No reflejan lo que realmente pasó en ese tiempo. Reflejan otras cosas, imaginación de las personas. Él me dijo, discrepo en lo que vos hablás de distorsión, de una realidad. Porque es la realidad que vos crees. Y yo no creo esa realidad. Vos lo definís como realidad, la realidad que vos creés. Y entonces yo le dije, sí, tenés razón, es por fe. Es por fe. Es por fe, pero es por evidencias. Estos hombres no fueron fáciles de convencer. Imagínense, ellos habían recibido el testimonio de personas que le habían visto resucitado y sin embargo ellos todavía no entendían y no confiaban. Luego cuando Jesús se les apareció pensaron que era un espíritu. Ni así ellos estaban convencidos. Luego el Señor les mostró las manos y les dijo, tocad, ved, tocad, palpad. Y ellos de gozo todavía no creían, hasta que el Señor tuvo que comer y ellos pudieron entender que era cuerpo resucitado. Había una dureza también en ellos. Pero no le dije esto a él, a esta persona, pero yo le podría decir, yo te digo, si vos tenés razón, que la historia que cuenta la Biblia no es verdad, y yo no creo eso, o sea, no creo lo que vos decís, yo estoy tranquilo, porque a mí no me va a pasar nada. Si eso es verdad, lo que vos decís, a mí no me va a pasar nada si yo no creo en eso. Pero si yo tengo razón, que lo que la Biblia dice es verdad, tenés que estar preocupado porque estás en graves problemas. Porque la Biblia enseña que aquellos que no creen van a pasar su eternidad en el infierno. Hermanos, el Señor ha resucitado y la frase es, sean creyentes, confíen plenamente que el Señor resucitó. Vamos a orar.